Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Tenemos un episodio más de esta miniserie, El Chato, que a consideración nuestra se torna más interesante cada vez. En esta ocasión charlaremos acerca de dos técnicas, el enfriamiento y el recalentamiento de alimentos, dos de los controles de tiempo y temperatura que son clave durante la preparación y que conlleva riesgos constantes por exponer al alimento a atravesar varias veces la zona de peligro de temperatura, pues debemos recordar que cada vez que modificamos la temperatura, abrimos la puerta al desarrollo de bacterias patógenas. Acompáñanos en la revisión de este tema tan interesante y comparte tus comentarios por los medios habituales. Hola, buenos días, tardes, noches, diría Juan Silva. Qué gusto saludarlos y bueno, antes de que iniciemos este capítulo, ustedes ya vieron que vamos a hablar del recalentamiento y el enfriamiento de alimentos, pero antes de iniciar con el tema, me gustaría invitarlos a que se suscriban, a que compartan nuestro contenido, a que nos pongan comentarios, nos sugieran algunos temas. Ya tuvimos sugerencias de qué otros episodios les gustaría ver y bueno, ya están en la lista también por ahí. Y si tienen recomendaciones, si tienen apelaciones a lo que hemos comentado en estos episodios, claro que sí se aceptan sus comentarios. Denle clic en la campanita para que les puedan llegar los recordatorios de cada cuando subimos un episodio. Y bueno, ustedes saben que sale todos los martes. El horario es incierto, casi siempre es por la tarde, pero el martes siempre tendrán un episodio. Y pues, sin más por el momento, pues vamos a arrancarnos. ¿Qué es el...? No, ¿por dónde empezamos? ¿Por recalentamiento o por enfriamiento? ¿Qué sería como primero en un proceso lógico de producción de alimentos? Bueno, pues primero yo creo que hay que conectar esto con los capítulos previos, que en este caso este es un apéndice que viene de nuestro programa Chato. Aquí ya estamos hablando de los controles de tiempo y temperatura de forma directa, ¿no? Eso es lo primeritito. Hablamos anteriormente de la importancia de usar estos dos elementos a nuestro favor para prevenir una reproducción muy fuerte de microorganismos, en este caso de bacterias, que pueden llegar a representar un peligro a la salud. Bien, siendo de esa forma, estamos hablando de enfriamiento y de recalentamiento. Estos son dos pasos básicos en la cocina. Yo creo que debemos empezar con un enfriamiento. ¿Por qué? Porque el enfriamiento lo vamos a utilizar cuando hacemos una subreceta o también conocido como una preelaboración, cuando estamos preparando un ingrediente que no se va a utilizar en el momento, sino que se va a utilizar en otro momento de nuestra producción o de nuestro servicio. Y obviamente el paso lógico que sigue al enfriamiento es el recalentamiento. En estos dos lo que tenemos que hacer o lo que estamos haciendo es atravesar la zona de peligro. De hecho, primero la atravesamos una vez cuando estamos calentando ese alimento, luego lo estamos enfriando, lo estamos usando por segunda vez, y luego viene el recalentamiento, que va a ser una tercera ocasión en la que estamos atravesando la zona de peligro. Ya desde esa perspectiva podemos empezar a hablar y sugiero que sea enfriamiento. No sé qué opinan los demás. Ok, chef, ¿cuál es la técnica de enfriamiento que tenemos que utilizar en una cocina? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo ideal, acuérdense que para enfriar algo necesitamos porcionarlo. Si no lo porcionamos, va a costar mucho trabajo llegar a la temperatura indicada. Y esto es muy importante que lo tengan presente. Sí, a lo mejor son 10 litros de atole o a lo mejor son 100, no lo sé. El asunto es que sí necesitas porcionarlo. Es más fácil bajar la temperatura en diferentes porciones. Ahora, ¿cómo podemos enfriarlo? Aquí lo importante es, a través de movimiento, podemos sumergirlo, someterlos en un baño María, frío, es decir, en una cama de hielo. Ojo, muy importante, el hielo jamás va adentro del alimento. Ay, sí. Por favor, no lo hagan. Alguien que sí lo hace. Y eso no es lo correcto. Bueno, te voy a decir porque en términos de inocuidad ya el resto nos dirá, pero lo único que vas a hacer es que agregas agua a la preparación y entonces a lo mejor vas a cambiar el sabor, la textura, el color y entonces te vas a meter en un enorme problema.
no lo hagas. Ahora, alguna vez vi que tenían como eran como unos geles fríos, como un plástico relleno de agua y estaba congelado. Y me tocó verlo en alguna cocina y lo sumergían. ¿Es válido esto? Son como bloques de plástico así que rellenan de agua y congelados. Que antes Sí, de eran hecho, unas paletas, pero sí hay que cuidar mucho. su Pues inocuidad. obvio, el material, en qué producto lo vas a meter, porque lo tienes que lavar, desinfectar, y una vez de que lo termines de ocupar ahí, pues como es algo sellado térmico, lo puedes ocupar para otro proceso, ¿no? Pero creo que la técnica más correcta o inocua es la que menciona la chef, ¿no? Un baño A medio ver, inverso o cama de hielo. Obvio, primer punto, porcionar el alimento. Si son piezas grandes de proteínas, hay que separarlas. Lo que vamos a hacer en un enfriamiento es pérdida de calor, ¿sale? sí, queremos Entonces, que si se entre vaya. más sólida, exacto, está sólida una pieza o un líquido, o si es espeso, pues tengo que dividirlo precisamente para acelerar esa pérdida de calor y que sea en el menor tiempo posible para andar jugando con esos factores del chato para cruzar la zona de peligro. Si lo quieren ver así, enfriamiento significa cruzar la zona de peligro en el menor tiempo posible para garantizar la inocuidad de mi alimento, ¿no? No nos vamos a poner creativos, que si le pongo hielito arriba y que si le pongo el ventilador, cero. Si es Sí, posible, también. tápalo, identifícalo para que vayas también ahí haciendo ahí muchos métodos, un cuadrante para que veas a qué horas iniciaste, a qué horas monitoreas tu primera temperatura, a qué horas terminaste y hasta el momento que lo llegas a resguardar, ¿no? Que esos son tips muy prácticos, porque no tenemos memoria para tantas cosas, que te pueden ayudar y que te pueden servir en un momento dado para darle esa trazabilidad al producto. Ya estás etiquetando, ya estás adelantándote un pasito que sería el sistema PEPS, ¿no? Es correcto. Bien, yo creo que también vale la pena mencionar, es un concepto muy básico, incluso podríamos decir ya viejo en esta onda de la cocina, separar el sólido del líquido. Aparte de También. porcionar, lo que también tenemos que hacer es extraer los sólidos, porque dentro del líquido van a mantenerse calientes por más tiempo. Y dependiendo de lo que sea ese sólido, pues vamos a tener piezas de mayor o menor tamaño, pero todas van a generar intersticios y estos intersticios son los que van a facilitar también la pérdida de calor, en Ok. tanto que no se encime demasiado producto seco sobre el mismo recipiente, ¿no? Porque también eso puede guardar calor en el centro. Ahora, oigan, yo tengo una pregunta. Es la temperatura a la que tiene que llegar el alimento antes de meterlo al refrigerador, de acuerdo a la 605, es 21 grados Celsius. Si es Mira, así, la 20 grados. norma 605 solo te dice que tienes que disminuir la temperatura de un alimento caliente a 4 grados en 4 horas. No te da mayor parámetro, por lo menos desde la norma. Ok. Ya es después en documentos de apoyo. Aquí yo creo que nos pueden ayudar más Ara o Alex. Será a través del esquema de evaluación, que a lo mejor podremos encontrar más detalles al respecto, ¿no? Pero entonces, hasta que llegue a los 4 grados, ¿puedo meterlo al refri? No, lo que pasa es que no puedes hacer eso fuera del equipo de refrigeración. Ajá, Eso es el total. Te dan 4 horas para pasar, para llegar no a sé, de 4. 80 o 90 grados a 4 grados. Pero la forma en cómo lo vas a hacer, por lo menos en cómo lo estamos nosotros manejando, es parte ese tiempo en dos. Ok. Menos 2 horas para hacer un abatimiento en el que vas a perder la mayor cantidad de calor posible hasta llevarlo a una temperatura de 20 grados, si puedes menos, y luego lo guardas. Yo sé que la audiencia va a decir, ay, si todavía estoy en mi cocina, no voy a bajar de 20. Pero curiosamente hay camas de hielo bien aplicadas o baños fríos que pueden llegar a 19, 18, a veces 15 grados el alimento y ya está bastante bien para guardarlo en refrigeración. Claro que para eso también debes de dominar tú esa técnica. ¿Ah? Que a Sí, veces la aquí prisa de la gente no los deja que lleguen a esa que lleguen temperatura, a, ¿eh? es lo que iba a comentar, como es el menor tiempo posible, normalmente ya vamos a llamarlo como regla no escrita, chef, que Ok. reitero, regla no escrita, Ujú. dicen Ok. 20 o 21, pero sí tranquilamente lo pueden bajar abajo de 15. ¿Y por qué es En el válido baño María y moviéndole, y ¿no? moviéndolo? Es que vamos para allá dependiendo del tipo de proteína, como él lo decía, sólido, líquido o espeso, semiespeso. Si tú quieres acelerar ese enfriamiento, si agitas
mezclas o porciones, lo vas a reducir. ¿Por qué se busca una temperatura, vamos a decirlo, más cercana a 4 en el enfriamiento? Para que no descompenses el equipo de refrigeración. Es decir, que mantengas una temperatura homogénea. Y dos, yo siempre se lo reitero, más allá de una temperatura a la cual lo meto en refrigeradores, primero, aplica la técnica correcta. Es decir, porciona, mezcla y distribuye en el cambro. A mí me ha tocado ver que ponen en una sola parte la proteína y tienes un cambro extenso. Extiéndelo. Y a lo mejor lo vas a bajar en 10 minutos y si tú lo llegas a checar la temperatura, es decir, lo vuelves a juntar para monitorear temperatura, tranquilamente vas a estar abajo de 15. Si tú lo dejas como un montículo, pues vas a tener 3 gradientes de temperatura. Por eso es muy importante porcionar o desmenuzar, como lo quieran ver ustedes, o separar las partes y extenderlas y meterlas al refrigerador en el menor tiempo posible. Dentro del refrigerador sí te podías llevar al menos 2 horas para tener una temperatura que no sea superior a 4 grados. Lo ideal es que estemos por debajo de esos 4 grados, precisamente cruzando en el menor tiempo posible las zonas de peligro de temperatura. Y aquí viene un tip importante que siempre se les olvida. Utensilios limpios, manos limpias, vitafilar o tapar el alimento o los alimentos que vaya a enfriar y la potabilidad del hielo. Porque yo puedo tener la mejor técnica, el mejor cambro, es más, hay hasta chiller, abatidores de temperatura que te los programan hasta en cuestión de minutos, pero si tú no cuidas esos aspectos de higiene previos, pues tu alimento lo puedes contaminar. Y aquí estaríamos mezclando una parte de contaminación cruzada que pudiera interferir por aquellas bacterias que pueden generar intoxicaciones, ¿no? Que son los Staphylococcus, precisamente por esas malas prácticas o dejar enfriando a temperatura ambiente. Ahora, una vez que llegamos a 4 grados, ¿ya puedo refrigerar o congelar? Esa es una muy buena pregunta. No, solo refrigerar, solo refrigerar. Hay que ya hemos conservar. comentado en programas previos que pues una cocina no cuenta con la tecnología para un congelamiento rápido y que por ende no es solo vas a congelar lo que ya llegó congelado, no vas a andar congelando lo que además ya pasó por un proceso caliente y luego lo enfriaste, no es para refrigerar y ya. Ok. Ahora, Pues ahí... cosas que siempre menciono cuando me encuentro con estos casos. Cuando están en refrigeración, o bueno, cuando estamos haciendo la inspección, en muchos casos se está haciendo el recorrido, te encuentras producto en refrigeración y a veces no da la temperatura, ¿ok? Creo que como inspector sí es súper importante preguntar, ¿este producto es de hoy? Normalmente también cuando hacen sus rótulos, que es una muy buena práctica que he visto en muchos establecimientos que utilizan un cuadrante y colocan quién lo hizo, a qué hora se hizo, bueno, día y hora en que se hizo, y ponen algunos otros datos, ¿no? De fechas de entrada y los días que les dan de vida y demás. Se me hace un excelente cuadrante. Y ahí nos da mucha idea. Si fuéramos muy cuadrados, si nosotros fuéramos muy cuadrados a hacer la inspección y decimos, no da, esto está dando 15 grados, te los puedes tronar y te los puedes llevar a pues, falla automático, ¿no? O sea, vas a tronar porque no estás cumpliendo con temperatura y es un punto crítico. Pero sí hay que hacer un análisis. Este producto se procesó hoy, está en proceso de enfriamiento, estás llevando un correcto proceso de enfriamiento. La gente en realidad sabe lo que está haciendo cuando está enfriando alimentos, porque también sucede en que te pueden contestar muy bien y te dicen, sí, estamos enfriando, de hecho lleva tanto tiempo y sigo monitoreando. Haces una respuesta excelente. Pero si te dicen, pues quién sabe, es que lo hicieron el de la madrugada, es la previa de la madrugada, pero pues ahí lo dejó. Y es cuando dices, ajá, ¿y quién le está dando como el seguimiento a ese producto? Porque a veces nos encargamos nada más de saturar los equipos de refrigeración y resulta que todo iba bien hasta los 15 grados o 21 grados que tenía que llegar afuera del equipo, pero adentro murió porque yo me empecé a meter, saturé equipo, yo ya me voy, adiós, nos vemos mañana, ya que Dios los ampare el siguiente turno, y ya nadie le dio seguimiento a ese alimento y sigue estando en zona de peligro de temperatura, ¿no? Mira, tú a lo mejor dijiste, y ya nada más lo metí todo y me fui.
Ese es el En el mejor de los mejor de los casos. casos. En la No lo realidad, meten. te dejan las mesas de trabajo llenas de recipientes Comida. con comida y que se está enfriando. Y le diste al clavo, yo creo que el tercer turno es donde más lo vamos a ver. Cuando se va el tercero y llega el primero, ahí es donde se da el caos, ¿no? Estamos se da a lo largo del servicio, pero es peor en ese momento. Pero sí, es muy importante que la gente esté consciente de lo que está haciendo para que el monitoreo no sea algo que solo lleven por obligación, sino por conciencia. Chef, en realidad, ¿cuántas veces llegan a monitorear un alimento en un enfriamiento? En una operación. Ay, es que tú de verdad, a ti te gusta ver el mundo arder, Alex, y tú quieres que a mí nada. No, es que ahí le hago la pregunta, ¿por qué, Chef? Porque muchas veces a mí me ha tocado ver, y se lo comparto así de experiencia, amigos chef, que es luego tanto el feeling que tienen, que luego por ahora sí, por la descongelación del hielo, ellos dan por hecho de que ya está la temperatura. Por eso le pregunto si sí lo llegan a hacer y cuántas veces lo llegan a hacer. Es que yo Porque creo que es el proceso menos monitoreado, ¿no, Alex? exactamente. Ese y otros. Y ese y otros, pero luego, ¿por qué se da ese proceso, chef? No, no era exhibir a nadie, simplemente es, ahora sí, tener la experiencia de quien Pero, ha estado ahí. No, ¿por qué? Porque se obvia mucho. Se entiende por el hecho de que sea frío, el frío va a ser su chamba. Solito. Pero desgraciadamente el frío necesita del apoyo humano para mezclar, homogenizar o extender, que luego esos son los tips que se les olvidan, y esa es la pequeña diferencia entre un proceso bien llevado, a lo mejor nada más monitoreé una vez, y cuando entré a refrigeración ya batí temperatura, aquellos volúmenes elevados que los dejan, y sí, abajo está frío, pero mis diferentes gradientes hasta llegar al tope del contenedor, pues sigue caliente, ¿no? Sí, no, y Entonces, muchas veces se emplayan, o sea, que están ujú, enfriando, ¿no? A temperatura ambiente y emplayan porque pues hay que cubrir para cuidar el alimento y entonces lo hacen es todavía peor ese procedimiento porque se hace una cámara micro, ajá. marítima, ¿no? Un microclima, se calienta y entonces se tarda mucho más en enfriarse. Sí, yo creo que es uno de los procesos que menos se monitorea, que la gente tiene menos conciencia porque parece que no es tan importante, finalmente hay que enfriar y ya, Ujú, ¿no? Pero, ¿qué exacto. crees? Sí hay un momento en el que lo hacen, en que monitorean. Ah, Cuando están en verificación de distintivo bueno, H. Ahí Y no nada sí, más es hasta de la cada 5 autoridad o minutos le meten interno. el termómetro. Ay, no baja, no baja, no baja. Pero Pero ¿sabes nada cuál es más el ahí, problema? más ahí. ¿Sabes cuál Ahora, es el problema de todo esto que tú mencionas? Que la gente no lo hace de manera consciente. Lo único que Exacto. quieren es que les dé 4 grados porque saben que 4 grados es el límite superior que tienen para pasar o reprobar una inspección. Pero 4 no, grados. pero no lo hacen de manera consciente. Yo siempre trato de preguntar, a ver, ¿en qué etapa de tu proceso de producción estás? Estás. Estamos en una previa, estamos enfriando, estamos ya en el proceso para dar el desayuno. ¿En dónde estamos parados? ¿En qué punto de tu producción estamos? Si la gente contesta coherentemente dónde estamos, entonces, ok, sí sabe lo que está haciendo y sabe por qué está a 15 grados de producto. exactamente. Están enfriando, ¿no? Obviamente también te vas a rastrear un poco y preguntando a qué hora prepararon, cuánto tiempo lleva metido este alimento Ese en el alimento en la refrigerador. cámara. Claro, pero si Sí. definitivamente la gente está perdida, no sabe qué tiene que hacer y ellos solo saben que debe dar 4 grados y no les está dando, bueno, aunque estén enfriando, lo siento, pero se ve que la gente no tiene idea de lo que está haciendo. Exacto. Sí, porque Lo aquí que- quedamos en una vertiente, ¿no? Que luego forzan el alimento Esa es otra. para bajarlo de Le temperatura. echan hielo. Sí, pues no es raspado, ¿no? O sea, hay que hacer el proceso como se debe, ¿no? Y en el mejor de los casos lograron abatir la temperatura, ¿va? Y lo resguardan. Pero ya ahorita que entremos a la otra parte de este A la proceso, recalentada. es ahí donde luego nos sale la verdad a la luz y dice, ok, tu proceso lo hiciste mal, ¿no? ¿Cuál es Sí. la verdad a la luz, Alex? Cuéntame. Recalentamiento. ¿Cuál es la verdad que tiene que salir a la Cuando luz? entras a un recalentamiento, pues muchas veces cuando tú forzas un alimento, como bien lo dijo la chef, si tú le pones agua, pues vas a cambiar o color, olor o textura. Y entonces ahí tú puedes empezar a ver que el alimento puede empezar a descomponerse por un mal enfriamiento donde pudo haberse visto involucrado alguna bacteria o alguna espora que está esperando esa condición del chato
tiempo y temperatura para poder eclosionar. Ujú. Y luego decimos, se me tronó, se tronó porque la chef no me dijo, o porque vino aquel loquito y me presionó, o porque tú lo sacaste mal, o por mil Ah, razones, pero no están conscientes del paso previo que se dio. es Entonces, correcto. ahí es cuando nosotros nos podemos dar cuenta qué tan bien fue llevado un proceso y qué tan consciente está siendo la gente De ese proceso. del proceso, chef, pero sobre todo del peso específico que ellos tienen en su mano al hacer esta práctica tan sencilla que es enfriar un alimento, ¿no? Y lo vemos en buffets, ¿no? Cuando son líneas, los vemos en salseos, o todavía lo más complicado, lo vemos en restaurantes de especialidades que manejan proteínas crudas en sus menús, ceviches o aguachiles, que dices, ¿cómo llevan un control? Pero cuando es una cocina en operación constante y no le dan la capacitación o no le ponen ese monitoreo constante, se vuelve una práctica tan normal como lavarse las manos, que si lo haces bien o mal, piensan que no va a pasar nada, pero si Exacto. sale a la luz. Sí. Oigan, y hablando de recalentamiento, bueno, si me equivoco me corrigen, ¿eh? Pero por favor, el recalentamiento, todos los alimentos que recalienten vienen del refri. No pueden recalentar de temperatura ambiente. Por favor, eso no se hace, Sí, no, no, ¿no? no. No, Mira, antes de pasar al recalentado, nada más complementar con algunos de esos tips que estábamos empezando a dar, ¿no? Ya dijimos uno que es porciona, ¿no? Otro que separa sólido de Sí. líquido. Otro más que es el de esparcir, por decirlo así, en el recipiente y no sobrecargar ese recipiente con una gran cantidad o mucho volumen de alimento. Uno más, esto por ejemplo es cuando quieres enfriar cosas pequeñas como frijol, hacer como una especie de rosca, dejando el centro vacío o con muy poco alimento, eso también ayuda a perder calor, pero sin duda lo que hay que estar haciendo también es agitando toda esa mezcla y volver a formar tu rosca, ¿no? Y por ejemplo, se me estaba yendo otra. Seguimiento de temperatura, que estén Eso sí es monitoreando la básico, temperatura. tienes que estar haciendo seguimiento a una recomendación. A veces las personas escogen recipientes profundos y no son los idóneos para hacer un enfriamiento con producto sólido. Lo ideal es buscar algo poco profundo y extendido. Otra cosa, prefieran usar recipientes de metal y no de plástico, porque el plástico lo que va a hacer es guardar esa Mantener. temperatura, mantener ese calor, mientras que el metal, sobre todo en una mesa de metal, va a facilitar la transferencia de calor y la pérdida del mismo en el alimento. Otro tip que les puede servir es que cuando ya llevan cierto tiempo enfriando, si así lo requiere la receta, pues van a deshebrar, van a deshuesar, van a partir en porciones más pequeñas. Al hacer eso, también ayudan Enfría, a la pérdida acelerada de calor. enfría, sí. Son de entre los tips que se me ocurre que se pueden complementar. Y cuando hablemos de un líquido, que obviamente nosotros vamos a buscar hacer ese baño frío, esa tina con agua fría con hielitos, dense un tiempo, cada 10 minutos, 15 minutos vayan, agiten el alimento. Yo sé que no puede estar una persona ahí parada, nada más Moviendo. enseñándole a la olla, ¿verdad? Pero sí, cada cierto tiempo, y sirve que hacen un monitoreo, van, agitan y verifican temperatura para ver en tiempo cómo vamos con la pérdida de calor. Mientras hay una pausa entre agitación y agitación o revisión y revisión, mantengan tapado. Eso también es muy importante. Y decía la chef, no le echen hielo. Cuando hacen un baño frío, procuren que el nivel del agua por fuera llegue aproximadamente al mismo nivel del líquido que se encuentra dentro del recipiente. Y hay que procurar que el nivel del agua no suba hasta llegar a la boca de la olla, evitando así que se vierta líquido hacia el interior. el interior. Pequeños tips que Y el debemos de hielo, tomar por en favor, cuenta. que sea potable, ¿no? De hecho, eso entra en todo el paquete de recomendaciones que también nos hizo favor Alex de mencionarnos, ¿no? Hielo que sea potable, utensilios desinfectados, lavados y desinfectados, manos lavadas y desinfectadas, tarja, si es un baño frío, tarja limpia y desinfectada antes Claro. de iniciar el proceso. Y monitorear. Mucho, monitorear mucho. Y Ahora sí, refrigerar, y refrigerar. Una vez sí. Ya dentro, sigan enfriado, moviendo, sigan revisando dentro del refrigerador,
las cosas no se enfrían solas, ¿sale? Y no olviden en el refrigerador el orden de acomodo porque ya es un alimento procesado, ¿no? Porque muchas veces se Lo avientan ponen con la verdura. creativos, o con lo crudo, ¿no? Con lo crudo. Exacto, Es exacto. Y correcto. emplayado y etiquetado, ¿no? Ahora Sí, sí, si ahorita que gustan. estaba mencionando el tema de recalentamiento, la chef tocó un punto Sí. muy importante, ¿no? Que recalentar aquellos alimentos que salen de refrigeración. Pero ¿qué sucede, chef? Por ejemplo, cuando tenemos una línea caliente, o en el caso de un Ujú. comedor, que es un sostenimiento caliente en buffet, o en Ajá. cocina, que solo es la producción del día, y que ya le apagaron el piloto, o el alimento lo dejaron ahí y no alcanza mínimo 60 grados. Antes de sacarlo a buffet, No, ya salió, están surtiendo buffet, pero ya están las bufeteras y le ujú, apagaron. y le apagaron y pues ya no nos dio los 60 mínimo, ¿no? En- Y la pregunta es, ¿ese alimento debería de retirarse Recalentarse o o retirarse o recalentarse? cuál es el proceso. Tun. Ay, mira, lo que van a hacer en cocinas es, van a salir a prenderle y a moverle, ¿no? Y seguramente van a agregar a lo mejor algo que traían en producción y lo van a combinar, pero no todo eso que acabo de decir es la forma más correcta, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, sobre todo aquí le pongo este ejemplo porque luego es muy común, dependiendo de las horas del servicio, de que no todo sale a línea, ¿no? Cierto, Y se queda cierto, una parte de un resguardo. Pero cierto. recordemos esto, que si yo voy a exhibir mi alimento 1 o 2 horas, debo de mantener esas temperaturas hasta el final. No porque ya falten 10 minutos o 5 minutos para terminar un servicio, la apago y me olvido, ¿no? Y el que llegó al último, pues ya le tocó frío, ¿no? O sea, hay que ser conscientes que por eso se dice sostenimiento, recalentamiento, y hay diferentes rangos de temperatura. Ojo, pero en las mesas de buffet no vamos a hacer el proceso de No, recalentamiento. O No, sea, ahí nada más tienes que mantenemos, regresar ¿no? el alimento a exacto. cocina. Cocina, Exactamente. Y recalentarlo. Y luego así lo es. devuelves a tu área de servicio. Ahora, yo Pero, le preguntaría con esta analogía que estamos haciendo, ¿cuántas veces puedes hacer eso? Porque yo entiendo que solo en la Una bufetera se vez, puede mantener, ahí tú vas a mantener. Y bien si Dios te da la oportunidad que así sea, pero y si tienes que estar yendo y viniendo porque no está funcionando de Es manera que, adecuada, ¿cuántas veces puedes no, hacer ese a ver, recalentamiento? primero, partamos de un hecho respecto a lo que nos comenta Alex. a Debemos ver, partir el hecho de que a servicio no debe salir nada que no vaya de antemano en su temperatura. es Llegó en decir, temperatura, correcto. pero se te baja y vuelve a bajar y tú la vuelves a meter a recalentar y vuelve a bajar porque tal vez el Ahí equipo no está funcionando de manera es que, a adecuada. ver, primero, hay una regla básica en el recalentamiento y nos saltamos la anterior, que es solo recalienta lo que vas a sacar, no Así recalientes es. todo. Esa es una. Dos, si es mucho volumen, lo mismo que al enfriar, recalienta en porciones individuales o más pequeñas para que el recalentamiento sea rápido. Y también acompaña el agitamiento del alimento mientras estás haciendo el recalentamiento. Pero ya que llegamos al área de servicio y el alimento no se mantiene, primero hay que ver cuántas veces ya estuvo haciendo subiendo y la zona bajando. de peligro, Ujú, porque si es un alimento recién preparado, ok, apenas va a ser su primer recalentamiento. correcto. Entonces, va, órale, haces una y ya. Oye, volví a bajar, híjoles, ¿qué crees? Uno, lo tienes expuesto y dos, ya no está a temperatura. Tres, ya lo recalentaste, híjoles, ya no lo puedes dar. Tendrías que sustituirlo. Y yo sé que es muy difícil, pero la recomendación siempre es, pues, tantéale a tu servicio y solo saca un volumen pertinente de alimentos. No, no ataques como para no volver a pararte allí, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de buffet, esa también es importante. Pero muchas veces, y digo esto, yo supongo que aquí mis amigos verificadores lo saben, pero dicen, vamos a ver cómo lo A manejan ver, estos chavos. Queremos saber los secretos Sí, oscuros claro. Cuando tú detrás de la haces una operación. subreceta, son terribles. cuando haces una subreceta o una previa, Ajá. estamos de acuerdo que ese alimento ya pasó por un proceso de cocción, ya se enfrió, Ujú, y Ya luego te para la producción final ya volvió a atravesar la zona de peligro. ujú. sí. En esencia, eso ya fue un recalentado, en esencia, ¿no? Pero pues, ¿qué decimos en la auditoría? No, es que lo voy sacando apenas, ¿no?
Y es relativamente cierto, porque lo ¿En que qué se hace es caso? adicionar Bueno, ok. otros ingredientes para tener una preparación final, probablemente. ¿Sí o no? Entonces, hay que pensarlo no por pasar la auditoría, porque al final del día la conciencia de esto es cuántas veces estoy repitiendo el mismo proceso en un mismo alimento. Entonces, yo debo valorar. Y en sí la regla me dice solo puedo recalentar una vez. Y eso sí está escrito en la norma 605, a quien la quiera checar. Pero la cuestión es que yo sé, y eso fue lo que veníamos hablando desde el chato, yo sé cuántas veces estuve cruzando la zona de peligro, incluso desde que mi alimento llegó. Entonces, no me puedo yo arriesgar a volver a recalentar algo que volvió a perder calor. Ahora, me pasa seguido, caray, ve en tu área de servicio si está funcionando bien tu equipo para evitar que un alimento descienda demasiado o tenga que o que esté descendiendo constantemente a la zona de peligro. ¿Qué pasó, Ara? Yo ahí me gustaría agregar, y justamente va encaminado a lo que tú empezabas a decir, es, una, no se trata de que tiren la comida por tirarla, no se trata de, ya no da, échala a la basura, no sirve esto. Bueno, vamos a pensar entonces, ¿por qué no está funcionando mi equipo para que se mantenga? Y ahora, muchas veces no tiene que ver solo con el equipo, no quiere decir que el equipo no sirve. Tal vez yo no sé utilizarlo, ¿ok? Y el hecho de que esté sacando cantidades enormes de alimento, como para no estar dando tantas vueltas, bueno, yo no le estoy ayudando al equipo, porque el equipo también tiene una capacidad. El equipo también dice, oye, yo nada más soporto para calentarte a esta temperatura tanta cantidad de producto, ¿no? Otros lugares en los que yo he visto cómo se maneja, y Juan, conoces el lugar, me parece, tienen en las líneas, está la línea, está la barra, ahí tienen su producto que van a exhibir, tienen cantidades pequeñas que saben que corresponde al alimento de cierto horario y que no sea es el alimento de 1 a 2, porque saben que tienen que volver a montar producto nuevo para quien le van a servir de 2 a 3, ¿no? Pero no tienen que ir corriendo a la cocina, sino tú solo volteas y lo que tienen atrás son calentones. Y ahí ya tienen su producto que están manteniendo a temperatura adecuada y lo único que tienen es que volver a montar su barra de servicio, ¿no? Entonces, el objetivo no es como que busquemos las opciones más difíciles que existan para que se lleve a cabo la operación como debe de ser, sino que sí tengan las facilidades para que pueda mantenerse la temperatura y ustedes no tengan que estar haciendo merma ese alimento, porque no se trata tampoco de solo tirar el alimento y decir, ya está mal, basura. Lo que buscamos es que justamente estas buenas prácticas se adapten de manera tal para que ustedes dejen de tener esas mermas, pero tampoco se vuelva una montaña enorme de nieve donde los controles se vuelven insostenibles. Tampoco se trata de poner controles insostenibles, se trata de poner controles que sean prácticos para la operación. Y aquí un punto que mencionabas, Juan, del recalentamiento, vamos a llamarle de una previa. Pues ahí normalmente eso se hace al momento de terminar de preparar el alimento, ¿no? Tú haces una previa, que es una guarnición, puede ser fría o caliente, que va a llevar un proceso de cocción o no. Estás iniciando la preparación de un platillo final, ¿no? Entonces, desde ahí debe de existir una planeación, debe de existir un monitoreo para llegar a la culminación del platillo, ¿no? Si tú estás hablando de un vegetal, bueno, el vegetal vas a saber en qué momento, si lo sacaste de refrigeración, empieza su cocción y en qué momento adicionas la proteína o el caldo o el complemento de ese platillo, ¿no? Sí. Sobre todo, ¿por qué lo menciono? Para no confundir a la audiencia y que piense, entonces, si el platillo voy a la mitad, lo puedo enfriar y luego lo vuelvo a recalentar. No, son partes de esa composición de la receta, es esa previa, donde para llegar al platillo final, pues debes de seguir monitoreando, debes de seguir controlando, debes de seguir conociendo cómo se comporta tu producto, ¿no? Porque al final del día, vamos a ser honestos, cuando tú sacas un platillo y lo montas en una línea, no lo sacas a 60 grados, lo estás sacando de 80 para arriba, precisamente para garantizar ese tiempo de servicio que te llegue al menos a 60, ¿no? Si tienes calentones, en el mejor de los casos, vas a mantener, ¿no? Vas a mantener, pero siempre monitoreando, ¿no? Y nunca estuvo expuesto en la zona de peligro de temperatura, ¿no?
Es Ahora, correcto. de plano, si ese alimento no se consume, ese alimento ya recalentado y luego en temperatura de mantenimiento a 60 grados, pensando en un buffet o en una línea de servicio, ¿es sí o sí tirarlo? Ay, chef, aunque me diga ahora que no, sí. Sí, porque el alimento, Ahí si sí ya ya. lo estuviste exponiendo, Ujú. ya estuvo a medio ambiente, tus comensales también estuvieron, digamos, en un contacto aéreo con tus alimentos. Si no lograste mantener esa temperatura, pues ya no va a ser apto desde una perspectiva de inocuidad. Claro. Además, desde una perspectiva culinaria, tú misma me lo puedes decir. Si un alimento está expuesto a una temperatura constante durante cierto tiempo, se va a reducir, va a cambiar su textura, va a cambiar su sabor, se va a espesar, se va a Ujú. salar, puede que hasta se empiece a quemar y ya no va a ser grato o adecuado organolépticamente a un comensal. Entonces, pues, tan, tarán, tan, tan, ya hasta ahí llegó, ¿no? Y Oye, por eso yo les llegué a comentar en algún momento. Es muy difícil, no tenemos bolas de cristal, pero sí tratamos de ir medio estimando el consumo, de tal manera que yo trate de mandar a servicio lo que sé que voy a vender o lo que probablemente se va a consumir. Esto, por ejemplo, en cocinas industriales, si en verdad llevan el ejercicio de hacer un control de porciones y ven cómo se desplazan los guisados de acuerdo al gusto del comensal, tú ya de antemano sabes que si este día vas a programar este guisado con otros dos que no les representan competencia y se va a vender más Sí, el primero, sí, pues sí. ya sabes entonces cuánto vas a producir de los otros y cuánto del fuerte. Si pones dos fuertes juntos, bueno, pues a lo mejor sabes que te vas a tener que ir mitad o mitad. Pero en teoría, si tú ya estás operando tu establecimiento, tú ya conoces a tu clientela, ya conoces a tus comensales. Eso te debería de dar ciertas pistas de cómo reducir la cantidad de lo que vas a vender. Y aún así es difícil, yo lo sé, yo lo sé. Nadie le da exacto al clavo de cuánto vas a vender, No, no, es imposible. pero tratas de acercarte, por lo Sí, menos tratas de hacer eso. cuidas las cantidades, ¿no? O Ujú. sea, y también no abusen, ¿eh? Porque ahora estoy recordando algo que me pasó recién en un buffet. No lo hice yo el buffet, fui a comer al buffet y cuidando que no se les quemara el chicharrón en salsa verde, que ustedes saben que es un alimento bien complicado de mantener porque se reseca y demás. Entonces, efectivamente, cuando fui y me serví, estaba apagada el calentón, no había nada de temperatura y solamente el chico sacaba las porciones de cocina, eso lo empecé a observar, y ahí lo dejaban hasta que se acabara o alguien se quejara de que yo no había suficiente chicharrón. Y eso pues tampoco es una buena práctica, ¿no? Porque ya estás dejando que se enfríe, está entrando temperatura, a zona de peligro de la temperatura, y además organolépticamente ya no es tan agradable que te comas un chicharrón tibio, ¿no? Ujú. Miren, yo por ese lado, sí les puedo comentar que, es más, no sé si valga la pena, si quieren decir otras cosas, me lo guardo para mi conclusión, pero Ok, si están de acuerdo, yo le lanzo mi conclusión. yo solo quería agregar que decías ahorita que Ara tal vez no quería que tiraras la comida. Este, yo lo que creo es que obviamente se tienen que seguir las reglas. Si el alimento no se está manejando de manera adecuada, el alimento se vuelve potencialmente peligroso para la salud de las personas. Lo que yo promuevo de cierta forma es que busquemos establecer controles prácticos en la operación para que las personas que están en la cocina tengan que evitar tirar alimento. Porque si nosotros manejáramos todo de manera, no que se decía adecuada, pero tal vez con un poco más de control, Reduces disminuyendo, mermas. disminuyendo las cantidades que tengo exhibidas, disminuyendo pues todos los factores que pueden llevar a poner en riesgo el alimento. Bueno, entonces es poco probable que mi merma crezca, más bien mi merma va a ir decreciendo, voy a estar manejando los productos de mejor manera y no voy a poner en riesgo a la gente, ¿no? Entonces, normalmente creo yo, y la chef me podrá decir si sí o si no, pero creo que los controles están a veces más enfocados en obviamente los KPIs de si estoy perdiendo dinero, si voy a tirar tanta comida, no tanto en cuánta gente se me enfermó esta semana o cuántos, la a verdad no. veces ni sabemos, ¿no? Muchas veces en México por cultura a veces ni siquiera sabemos dónde nos enfermamos.
ni reclamamos, a veces solo Ni van dejamos al de ir médico. y listo, punto. No vamos con el restaurante y dice, por tu culpa o ya no regresas. Me enfermé, O le metes una demanda, no demandamos, no la verdad es que nada. no regresas a eso, pero a la gente sí le interesa cuánto dinero está perdiendo en merma, pues obviamente lo que representa dinero para el empresario, ¿no? Entonces creo que podemos buscar ese foco de decir, ¿de qué manera tengo que hacer para que yo no tenga que estar tirando producto a la basura? Porque existe una regla en la que dice que si estoy recalentando y recalentando y recalentando, pues el producto ya no se puede servir. Eso Es es como correcto. llegar a la conciencia de la gente, tal vez hacerles ver que pues al final representa dinero y que si pongo controles puedo tener cierto ahorro al interior de la empresa. Es correcto. Ujú. Muy bien. No sé si ahora sí podemos ir a conclusiones. Pues Adelante. bueno, pues Creo vamos. que yo ya di la Vámonos. mía. No, está bien, está bien. Ya es la tuya. Perfecto. No, aquí yo voy a mencionar en mis conclusiones dos aspectos. El primero, y a colación de lo que comenta Araceli, haciendo eco de lo que ya nos había dicho la chef en otros programas, incluso en aquel hermoso curso que nos dio. Ay, qué bonito. Es que la verdad estuvo muy padre, yo lo disfruté mucho. Bueno, esas son otras historias. Tienes que optimizar tu producción en cocina. Ajá. Y generalmente cuando hablamos del tema higiene con los administradores de un establecimiento, lo ven como un gasto obligado. Pero ya desde el control de las materias primas vimos que esto puede representar un ahorro. Ajá. Incluso bajo esta línea, los procesos de cocción y recalentamiento, bien planeados, bien llevados, también se pueden encaminar a reducir la merma y por tanto generar un rendimiento en mi materia prima. O en pocas palabras, otro ahorro. Pero tenemos que verlo también desde esa perspectiva. Muchas de las cosas que nosotros llegamos a recomendar, como en aquel hermoso, en otros programas que hemos hablado de productos químicos, es tú puedes ahorrar dinero sabiendo usar esas herramientas que tienes. En este caso, estos métodos, si los aplicas adecuadamente, no tienes que llegar al desperdicio de alimentos y eso te va a ayudar a tener un ahorro al final del día. Entonces, tendríamos que cambiar ese chip. Ahora, esa es una. Dos, yo considero, salvo lo que ustedes me puedan mencionar, que la técnica de recalentar alimentos queda al mismo nivel de la técnica de descongelación por chorro de agua. Son técnicas emergentes. A veces el recalentamiento sí lo vamos a utilizar como una parte propia del guisado, pero cuando yo tengo que corregir la temperatura de un alimento, el recalentamiento se vuelve como una técnica emergente. Y si es así, tratemos de no llegar a ella, como lo que estuvimos mencionando en el buffet. Esa es mi conclusión. Alex, vas. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Del último comentario me reservo la respuesta. Ya cuando toquemos el tema de descongelación, les voy a dar En ascuas nos un va a dejar punto la porque no lo vería de la misma manera y ahí va implícito un detalle técnico que tocaremos más adelante para que nos sigan. Ok. Referente al capítulo de hoy, vuelvo al punto. Una técnica bien aplicada nos va a servir, veamos el chat nuevamente como esa estrategia. Pero el factor humano, si yo no lo desarrollo a la gente y decirle para qué sirve ese proceso, para qué es su importancia y qué me va a prevenir, no me va a servir de nada. Entonces creo que aquí va ligado capacitación con buena práctica y seguimiento para lograr precisamente la finalidad de esta técnica, que es conservar los alimentos dependiendo la etapa de ¿En dónde producción donde me encuentre. Porque yo lo que busco en una previa es no mermar. Y lo que busco al sacar a producción es tampoco mermar, pero tampoco poner en riesgo la salud de un consumidor, ¿vale? Es correcto. Pues nada, yo lo único que puedo decir, porque ya lo dijeron todo, es que el recalentamiento puede ser un gran aliado, hay que saberlo utilizar, tiene ahí sus tips. Y otra, sospecha si alguien recalienta algo que viene de temperatura ambiente, piénsalo dos veces.
Ok, pues muchas gracias por haber estado en este episodio. La verdad es que estuvo bastante bueno. Creo que casi todo se nos fue en recalentamiento. No es cierto, casi todo se nos fue en enfriamiento. Pero de los últimos puntos que se tocaron de recalentamiento también bastante objetivos, que sí habrá que esperar ahí los comentarios de Alex y de Juan con respecto a lo que nos dejaron en el ahí siguiente capítulo. en Ascuas. Y en el siguiente capítulo. Y bueno, solo invitarlos a que nos dejen sus comentarios, a que nos hagan saber si este podcast les está gustando, si quieren tocar algún tema en especial o específico. Por ahí decíamos que traemos una lista larga de aún de temas por tocar, pero si tienen interés en alguno específico, pónganlo en los comentarios. También en los comentarios de este episodio y de todos los demás van a encontrar nuestras redes sociales, van a encontrar el correo electrónico al cual pueden hacernos llegar mensajes también si ustedes consideran que es necesario. Y bueno, pues denle like, compartan nuestro episodio, denle clic a la campanita, que eso ayuda a que les recuerde cuando se suben episodios, pero recuerden que es todos los martes, ¿ok? Pues muchas gracias por haber estado aquí y pues nos vemos en el próximo episodio. Agárrense. Bye.